Buenas tardes. En nombre de la editorial Tanto Monta, les agradezco a cada uno de ustedes su presencia y a la organización de la Feria de los Buenos Libros por la iniciativa de reunir a las editoriales y librerías aquí presentes y facilitarnos el espacio para presentar nuestra revista Estudios, recientemente lanzada. Antes de referirme a ella, me gustaría partir contándoles qué es Tanto Monta y quiénes conformamos su equipo. Con personas provenientes de distintas casas de estudio, tanto públicas como privadas, y de carreras como Derecho, Filosofía, Historia, Literatura, Sociología y Antropología, Tanto Monta es un foco intelectual interdisciplinario dedicado a rescatar, desarrollar y difundir la cultura chilena e hispanoamericana desde las humanidades y las ciencias sociales. Nuestro propósito es ser un espacio de libertad intelectual para el desarrollo, tanto individual como colectivo, de investigaciones en torno a la tradición de la que formamos parte como país, continente y hemisferio. Esta tradición procede de Atenas, donde Sócrates practicara la mayéutica e iniciara la filosofía, en la que le sucedieron Platón y Aristóteles, de quienes, como se ha dicho, toda producción posterior es como un pie de página. Tradición igualmente jerosolimitana, de allí donde el Logos encarnado redimió a la humanidad y ordenó a sus apóstoles predicar y extender su iglesia. Por fin, dicha tradición es también de Roma, bajo cuya égida se atesoró la grandeza helenística y el cristianismo se consolidó tras cruentas persecuciones. Toda esa tradición, enriquecida en Bizancio y Aquisgrán, más tarde desperdigada por una Europa fragmentaria y golpeada duramente en Wittenberg, llegó a este continente también fragmentario hasta entonces, otorgándole comunidad de fe y lengua hasta nuestros días, en virtud de la síntesis cultural ocurrida entre los conquistadores hispanos y los pueblos precolombinos, de cuyo entrecruzamiento orgullosamente provenimos y en él nos recreamos en una cultura mestiza rica en expresiones de religiosidad popular, y que cambió la superstición del destino y el sacrificio cruento por los principios del libre albedrío y de la dignidad humana. En Tanto Monta, sintiéndonos hijos de aquella larga historia, aspiramos a contar con todo ese bagaje al aproximarnos a la investigación y la reflexión de las materias a las que nos dedicamos según nuestra formación universitaria y los intereses que hemos ido desarrollando en contacto con los compañeros de labor al interior de nuestra institución. Creemos que una sólida formación en los grandes autores y tópicos que han moldeado la cultura y que han sido probados por generaciones es salvaguarda y criterio de verdad, pues habilita visiones omnicomprensivas y situadas en la realidad. Lamentamos en varios aspectos el estado actual de la universidad, muchas veces convertida en fábrica de papers, más preocupada de conseguir fondos y acreditaciones, ocupadas por ideologías totalitarias que cancelan ideas disidentes. Nos preocupa la falta de libertad en instituciones que nacieron para otorgárnosla, mediante el cultivo del ser humano integral. Frente a esto, Tanto Monta, aún consciente de su modesto alcance, pretende llegar a ser una alternativa para el estudio pausado, ocioso, en su buen sentido, meditativo, masticado, en fin, a escala humana, como una labor artesanal, única, de gran calidad y repetible. Pero aclaramos, no buscamos una originalidad parricida, al contrario, queremos ser como el padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Tanto Monta, como dice su nombre completo, es una editorial. Sin embargo, por las razones que venimos aduciendo, trascendemos el ámbito de la edición y enfatizamos en el desarrollo de la investigación. Para ello mantenemos formaciones semanales y mensuales a partir de lecturas compartidas y comentadas. También escribimos reseñas y ensayos que se han ido dando a conocer parcialmente en varias publicaciones en distintos medios e instancias culturales como revistas, congresos, conversatorios y ponencias, donde nuestros editores e investigadores han participado. Asimismo, hemos organizado el Congreso Abdón Cifuentes los años 2022 y 2023, donde se discutió en torno al conservadurismo y la libertad respectivamente. Siguiendo con la parte de investigación, sin olvidar nuestra condición de personas y los lazos fraternos que nos empeñamos por cultivar y mantener en Tanto Monta, todos los años nos retiramos durante un fin de semana para realizar una convención, en la cual recibimos charlas de formación a partir de lecturas conjuntas dadas por invitados externos. Organizamos el trabajo para el futuro y también compartimos momentos de ocio y recreación en torno a la mesa.
Desde 2019, cuando publicamos los primeros 2 tomos de las obras completas de Osvaldo Lira, proyecto que ya va en su 4ª entrega, hasta la fecha hemos lanzado Chile en el tiempo, Sociedad, Política y Crisis, libro compilatorio del historiador Gonzalo Vial. Razón y ofrenda, ensayo en torno a los límites y perspectivas de la sociología en América Latina, de Carlos Cousiño, que aprovecho de recomendarlo, especialmente ahora que estamos a puertas de un nuevo aniversario de la llegada de Colón a América. También publicamos Lecciones fundamentales de filosofía de Gonzalo Letelier, La palabra paterna de Klaus Droste y el poemario de José Miguel Ibáñez, Historia de la filosofía. No obstante, y sin perjuicio del gran valor de los antedichos libros, nos faltaba una publicación originada en el seno mismo de Tanto Monta, una obra que aglutinara y mostrara el trabajo de todo este tiempo y nos expusiera al público y su escrutinio. Estos anhelos se vieron realizados en agosto del presente, cuando lanzamos el primer número de la revista Estudios, en dependencias de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Jurídicas y Morales. No invoco tu nombre en vano, es la nerudiana exclamación con que se abre la editorial de Estudios, así bautizada en honor a la publicación homónima a cargo de Jaime Izaguirre, que entre los años 1932 y 1957 reunió a lo mejor de la intelectualidad chilena. Personas como Manuel Atria, Armando Roa, Mario Góngora, Osvaldo Lira, Clarence Finlayson y San Alberto Hurtado escribieron en ella. A 92 años del primer número de Estudios de Izaguirre, nuestro modesto homenaje se reconoce tributario de esa tradición. Sabemos que estamos lejos de la calidad y solidez de aquella generación cuya influencia intelectual y política se extendió hasta la década de los 80 inclusive. Pero no por eso nos abandonamos a la pusilanimidad, ni renunciamos a empeñarnos en difundir ampliamente las, cito, doctrinas sanas que hoy en día han decaído algo en el olvido, y esto para desgracia de la humanidad, según declaraba la primera editorial de Estudios de Izaguirre. En nuestra revista encontrarán el fruto del trabajo de los investigadores y editores de Tanto Monta, así como reflexiones en torno a variados temas de la pluma de expertos en la materia, autores externos a la editorial que nos parece relevante dar a conocer. Estudios comienza con escritos dedicados a la exposición de las ideas fundamentales del sociólogo Pedro Morandé durante la década de los 80 y los 90, y a la actualidad de la figura del historiador Jaime Izaguirre, de la cual nuestra revista espera ser una buena prueba. En materias históricas, abre Jacqueline Dusaillan, refiriéndose a las ambigüedades y tensiones entre el arte callejero del graffiti y el patrimonio, a través de la historia. Le sigue Sebastián Guerra, que cuestiona la tendencia actual de los estudios históricos atomizados cuando no tienden hacia una comprensión universal. En materias filosóficas, Gonzalo Letelier reflexiona sobre el significado de la politicidad natural del hombre, y Teresa Cordero sobre la libertad del querer desde el diálogo entre Sócrates y Polo en el Gorgias de Platón. También podrán encontrar en Estudios un ensayo de María Elisa Cabezón, donde explica los elementos fundamentales del actual sistema de las AFP. Continúan 2 ensayos sobre arte, el primero de Andrea Torres, que intenta esbozar una teoría estética desde la antropología, y el segundo de Ana Volvet, que propone una relectura del muralismo a través de la obra de José Clemente Orozco, uno de los exponentes del arte mexicano junto a Diego Rivera. 2 ensayos sobre el arte cinematográfico. El primero, de Gabriel Mena, estudia y describe la decadencia del cine como arte y su incremento como mercado de masas según los criterios del algoritmo. El segundo escrito, de Andrés Palacios, partiendo de la base de que toda obra artística ha de ser una experiencia estética y espiritual, analiza dicha experiencia en varias realizaciones del séptimo arte. En cuanto a la música, un escrito de Guillermo Vial sobre la apreciación musical y su relación con la percepción del tiempo. En materias teológicas, el fraile dominico Gonzalo Irungaray esboza la esencia del cristianismo a partir de la experiencia relacional con las personas de la Trinidad, dogma del que emana el resto de verdades de fe. Le sigue el ensayo del padre Lucas Pablo Prieto sobre la visión de Dios y la antropología subyacente en Santo Tomás, que trata de la suerte inmediata de los difuntos y la resurrección final, así como de la vocación sobrenatural con que Dios llama al hombre.
En materias jurídicas, Diego Tagle escribe sobre el peligro de la abstracción de los asuntos públicos en el sistema democrático, problemática ya advertida por Tocqueville. Le sigue Consuelo Viveros, que trata acerca de las contradicciones del justnaturalismo contemporáneo. Cierran la sección de ensayo dos escritos en torno a la bioética. El primero de Javiera Belolio sobre la eutanasia y el postrero de Matías Kerr sobre la eugenesia hoy y sus desafíos y peligros. Como expresó la historiadora Isabel Cruz en el lanzamiento de estudios, esta revista, aunque muy variada en sus temáticas, está informada por un mismo espíritu, concatenación respaldada en parte por su iconografía del barroco americano, que está a lo largo de toda la revista, según hacía notar las páginas de Artes y Letras del Mercurio días después del evento. Estudios continúa con páginas dedicadas a la poesía, de la pluma de María José Viveros, Vicente Silva e Ismael Gavilán. Enseguida, 6 recomendaciones y reseñas de libros hechas por nuestros editores e investigadores. Hacia el final de estudios encontrarán también la transcripción de la ponencia de Pedro Morandé en el primer Congreso Abdón Cifuentes de 2022, en que aborda las causas de la anomia social en Chile, y una entrevista a la señora Carmen Luisa Letelier, Premio Nacional de Artes Musicales del año 2010. Nuestro objetivo es ambicioso. Queremos que Estudios tenga una amplia difusión, de modo que sus artículos sean leídos y discutidos en colegios, universidades y reuniones entre amigos, suscitando el desarrollo de más iniciativas de este tipo a fin de recuperar lo que nos pertenece, o más bien, de recuperarnos para aquello a lo que pertenecemos, una tradición, una historia, un llamamiento. Cierro mi intervención para dar paso a María Jesús, citando el último párrafo de la editorial de nuestra revista, donde detrás de todo el aparaje intelectual y gráfico se descubre una vocación en su sentido más sobrenatural, pues se remite al acto creador primero, aunque siempre situado en nuestra tierra patria. Cito: cuando estén todos los hogares, cuando no haya pueblo en Chile que no se ilumine desde nuestras publicaciones, y juntos, enraizados, volvamos a encontrarnos frente a la cultura de la refundación y del olvido, renovaremos la palabra sagrada, el soplo que unió desierto y glaciar, océano y cordillera. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por esa excelente exposición. No resumen, pero al menos se pueden hacer una idea de lo que es esta tremenda publicación. Primero, a mí me gustaría destacar el esfuerzo que tiene esta generación que está levantando la editorial Tanto Monta, la revista Estudios, por consolidar un debate que aporta el devenir de nuestro país, centrándose principalmente, como tú bien exponías, Pablo, en doctrinas que humanizan a nuestra sociedad. Una revista que, como presenta José Antonio Vidal e Ignacio Stevenson, funde lo divino y lo humano. Y debatía el otro día con un grupo de personas sobre justamente la importancia que tiene la juventud. Unos decían, no, en realidad eso es algo cultural, que en nuestro país siempre le damos tanta importancia a los jóvenes, pero en realidad es una cuestión meramente instrumental. Pero la verdad es que yo quiero destacar que esto está conformado por muchos jóvenes, porque no creo que sea solamente instrumental. A mi parecer, la juventud, como decía el Papa Juan Pablo II, es el futuro, es el Chile que viene. Y por ello, este tipo de iniciativas que le ofrece espacio y le permite aportar a muchos jóvenes intelectuales que están avanzando en sus carreras, les permite aportar, es sumamente trascendente. Pero además, la gracia de esta revista es que no muestra a jóvenes en el plano de la denuncia, que es como nos acostumbramos en el último tiempo de verlos, sino más bien son jóvenes que marcan un camino y ofrecen una esperanza. La juventud de Tanto Monta no viene a montar una revolución ni a centrar su mirada en un pasado mejor, sino por el contrario se plantea, a mi parecer, como un puente entre los dos tiempos, el pasado y el futuro. Como señala Ignacio Stevenson en su notable ensayo sobre Jaime Izaguirre, y que pretende poner en alto su obra,
Para este es clave construir el edificio social, y cito, desde las capas populares, guardadoras del alma de la tierra. Vuelvo a citar lo que me parece refleja la posición, creo yo, me estoy adueñando, intelectual de Tanto Monta. Las nuevas creaciones deben basarse en la herencia recibida. ¿Cómo se puede decir, en esto estoy citando a Ignacio, cómo se puede decir algo verdadero, algo original, algo auténtico si se es infiel a las propias esencias? Analizo esta revista desde mi profesión. Yo soy socióloga, pero también soy una persona que está sumamente involucrada en la acción política. Yo trabajo en Acción Republicana. Por lo que me toca ver qué criterios existen detrás de muchas decisiones de la esfera pública. Y en política creo que muchas veces no nos damos cuenta de lo relevante que es acoger en nuestros espíritus estos proyectos. Y digo nuestros espíritus porque no se trata de hacerlo de una manera instrumental, buscando que cumplan un objetivo en específico, sino con la genuina humildad de quienes asumen grandes responsabilidades en sociedades cada vez más complejas y difíciles de comprender. Yo creo de que hoy tendremos mejores políticos y estos reflejan el afán tan propio de los niños que exploran el mundo. Preguntar, preguntar y preguntar a quienes dedican su tiempo al saber. La sociedad chilena hoy padece la falta de trascendencia y estamos atravesados por una confusa dicotomía entre lo público, lo privado, lo social, lo individual, lo que nos lleva muchas veces a refugiarnos en nuestros espacios privados y vernos completamente satisfechos, o de alguna manera satisfechos con el orden de aquello. Los chilenos son felices con sus familias, pero infelices en todo lo demás. Pero debemos comprender que nuestra felicidad, como dice Gonzalo Letelier también en su ensayo de esta revista, solo se alcanza en la polis. Afirmar la politicidad natural del hombre permite, estoy citándolo, permite superar la oposición entre fines individuales y bienes sociales. Esta pretendida superación resulta completamente fútil y vacía si no trasciende la mera declaración de principios o la exteriorización de expectativas. Bienes sociales y fines individuales, todo se entremezcla en los varios temas que se abordan a lo largo de estas páginas. Al terminar de leerla, uno comprende lo acotada que han sido nuestras preguntas y por ello, como es evidente, lo limitadas de nuestras respuestas. Ahora me gustaría centrarme en específico en un autor que siempre me ha cautivado y que en este número se le entrega un espacio interesante, que es Pedro Morandé. Él, en específico, en este número se trata su línea de investigación de la sociología de la cultura y creo que es muy iluminador para varios de los debates que estamos enfrentando hoy día como país. Es un intelectual chileno que admiro muchísimo, que fue mi profesor en la universidad y que no puedo sino considerarlo como un verdadero faro y que hemos leído muy poco, creo yo. Reconozco que cada vez que tengo disyuntivas, muchas veces recurro a él para encontrar alguna respuesta. Además, lo conocí personalmente cuando estaba en cuarto medio y quería estudiar sociología y no conocía a ningún sociólogo. Él me acogió en su oficina y me explicó en qué consistía la carrera, me explicó cada uno de los ramos, yo así con el jumper del colegio, y es una persona muy, muy sencilla, y destaco esto porque es también un ejemplo de maestro en el sentido de tener siempre una apertura a enseñar, a verdaderamente darle espacio a sus alumnos, y eso marca a muchas generaciones. Y de hecho creo que a varios de Tanto Monta también les ha dado espacio para que lo puedan entrevistar y a nosotros incluso, a varios compañeros en paro en la facultad, él nos abría su oficina y nos hacía clases a 5 personas, decía no importa, lo que tienen que hacer es seguir aprendiendo, pase lo que pase. Así que bueno, tuvo una presencia que marcó a muchos y que me alegro que Tanto Monta Estudio le esté dando un espacio. Me voy a detener un poco en él, en esta presentación, solamente para invitarlos a que lo lean, quienes no lo han hecho. Ramón Jara
escribe un artículo que resume muy bien las principales posiciones que toma Pedro Morandé con respecto a su análisis de la cultura latinoamericana y también su crítica a las teorías de la modernización. Creo que este artículo contribuye a comprender estas teorías, a introducirse en ellas y también ofrece herramientas interesantes para comprender el Chile actual. Lo primero es que Pedro Morandé es un sociólogo que toma distancia de los paradigmas imperantes que existían en su generación en las ciencias sociales, que serían principalmente tres. Está como el paradigma desarrollista, el estructural marxista y además el neoliberal de mercado. Y él propone que debe existir un giro en estas tres paradigmas y que se debe estudiar más bien el ethos latinoamericano, la forma de ser principal que tenemos en nuestra cultura. Sobre el modelo desarrollista, a Morandé le llama la atención, cómo se interpreta a Max Weber en nuestro continente. Lo que yo encuentro interesante de esto es que todavía vemos presentes estos tres modelos en los debates públicos, en los planteamientos de las ciencias sociales, y justamente Morandé nos ofrece el camino de por qué estos estarían errando sus interpretaciones y su diagnóstico y por ende también las respuestas que están dando a los problemas actuales. Cree que Max Weber se está interpretando mal en nuestro continente, que se hace espaldas de nuestra historia, que no se ha comprendido nuestra cultura. Es una visión, por decirlo así, muy europeísta. Y esto es muy interesante porque también hoy día hacemos política y nuestro debate y también las ciencias sociales creyendo que se pueden importar modelos sin comprender primero lo que somos. La sociología de la modernización, que sería también otro paradigma, es una sociología que está muy comprometida con cómo modernizar, por decirlo así, o cómo conducir a nuestra sociedad, y busca que todos los hallazgos que van teniendo en los planos científicos se apliquen en un modelo de transformación social. Y que esto tendría una fuerte correlación con la política, y para que esto tenga y esta correlación política tiene que tener un correcto desenlace. Hoy día las ciencias sociales están plenamente atravesadas por estas posiciones, que más bien la ciencia se utiliza para justamente construir modelos que puedan conducir a la sociedad hacia ese norte que se va fijando, ¿cierto? Y luego también él observa esta época como de hegemonía de mercado, como dice, el neoliberal de mercado como paradigma, en el cual la sociología, las ciencias sociales comenzarían a retroceder por darle más espacio a las ciencias económicas y por ende también dejarían de tener una lectura particular desde su propia disciplina. ¿Y qué debiese entonces hacer la sociología para Pedro Morandé? Su concentración debiese estar en estudiar el ethos latinoamericano, que mencionaba antes, y especialmente la síntesis entre este ethos y la modernización. Ese es su camino, y en sus estudios de la cultura pone su atención en la relación entre la oralidad y la escritura y considera que esta relación es clave para analizar el mestizaje latinoamericano. La cultura del barroco le da espacio tanto a la oralidad y la escritura. Bueno, el barroco es justamente esta síntesis que identifica Pedro Morandé y es donde nosotros podemos entender por qué somos como somos y por qué también, si copiando modelos no tenemos una forma particular de enfrentar los fenómenos sociales, ¿cierto? Y hoy, hasta el día de hoy, el barroco, la oralidad, la escritura, está plenamente vigente y el barroco tiene diferentes dimensiones que se expresan a través del baile, la fiesta, la poesía popular, las payas que acabamos de vivir ahora el 18 de septiembre. Bueno, esto es muy interesante porque finalmente en el plano de la cultura nosotros también podemos observar cómo se organiza el plano económico, que lo que identifica Morandé es la hacienda, es lo central para entender esta síntesis cultural y cómo también se va legitimando el trabajo.
y esto posee un carácter mediador entre la sociedad exterior y las organizaciones y las relaciones sociales que se dan. La relación entre el inquilino y el hacendado no va a ser una relación entre empleador y trabajador. El trabajo solamente. El trabajo adquiere una característica extraeconómica. Rol de la fiesta también va a discrepar de la racionalización del tiempo en términos weberianos. En la fiesta barroca hay un sentido del don y de la entrega, y esto es tan propio también de nuestra cultura, de que el otro día pensaba en esta, llevándolo así al debate público, cuando se decía, bueno, en Chile tienen que haber, condensar los feriados, ¿cierto? Tenemos que condensar los feriados y transformarlos en vacaciones porque eso es mucho más eficiente. Bueno, es que justamente quizás no estamos viendo bien lo que es propio de nuestra cultura del trabajo, que es que estamos permanentemente enfrentando esta fiesta barroca que cada cierto tiempo celebramos en exceso, al parecer, pero que explica lo que somos. También la Iglesia tendría un rol determinante en la conformación de este ethos barroco que es propio nuestro. Qué poco se ha analizado esto, qué difícil también, creo yo, es que queramos hoy día, estoy pensando más bien en el plano del debate público, abrazar estas posiciones que complejizan la manera de entendernos. Es mucho más fácil creer que nuestro pasado se puede borrar y se puede reconstruir, por decir así, lo que queremos ser, pero lo cierto es que estamos atravesados por esta cultura propia, que si no la comprendemos, entonces es muy difícil que podamos efectivamente dar respuestas adecuadas a nuestra realidad. Y un análisis más bien contingente que realiza Pedro Morandé en el artículo que más bien fue una presentación que hizo en el Congreso Abdón Cifuentes, ¿no? Una ponencia que hizo, es su análisis sobre un artículo que se dice que está detrás de la anomia en Chile, publicado en esta revista, que es un escrito de él, y también él, conectándose obviamente con la sociología de la cultura, trata de analizar este concepto que fue muy abordado por las ciencias sociales desde la violencia que ha ocurrido en nuestro país en los últimos años. Y el concepto de anomia solamente se los voy a desarrollar brevemente porque la idea es que puedan leer el artículo, pero me interesa que justamente ahora que nos estamos acercando al aniversario del 18 de octubre y hay tantos intelectuales que están diciendo diferentes cosas, creo que este artículo, esta ponencia que hizo es clave para justamente iluminar desde la sociología de la cultura y desde su interpretación de nuestras particularidades como cultura latinoamericana, qué es lo que está ocurriendo en Chile. Y lo notable de su respuesta frente a esta pregunta es que él, por un lado, dice que el concepto de anomia, que sería como esta ausencia de norma que enfrentamos como país frente a muchos, en el fondo, situaciones que demuestran que las personas no estarían siguiendo la ley, la norma social, es más bien un concepto que no ha sido comprendido y que se le ha dado una diferente visión, diferentes lecturas que terminan, por decirlo así, dándole poca especificidad al concepto de anomia. Lo que dice es que nosotros, primero, la anomia nunca va a ser absoluta. Todas las sociedades tienen normas. Siempre van a haber normas sociales anteriores al contrato jurídico. Y la sociedad, por más que idealicemos o que existan estas teorías idealizadas de las sociedades primitivas, siempre han estado estratificadas, ¿ya? Y que la anomia que hoy día vemos es un desajuste. Esa sería su lectura. Es un desajuste que en general va a adquirir carácter científico cuando vemos que hay movilidad de flujos poblacionales de alta envergadura, como es lo que ocurrió en Chile. Obliga a preguntarse por los procesos evolutivos del desarrollo social. Y Morandé aquí dice que no es el pensamiento ni las ideologías
las que van a producir los hechos sociales, que también es una teoría, muchas veces la manera más simple de enfrentar lo que está pasando en el país. Es decir, bueno, acá hay ciertos grupos que están diseñando ciertas cosas, entonces nos estamos enfrentando a esto, porque básicamente hay un diseño detrás que nos llevó a este desastre, que serían como más bien los grupos más que él describe como nihilistas, grupos subversivos, en fin. Lo que dice él es no, son los propios hechos sociales los que van a producir, los que producen este pensamiento, nos produce este pensamiento que busca comprenderlos y por ende estas respuestas acotadas, pero que no están leyendo el desajuste normativo que tenemos. La impresión del concepto de anomia se debe a la complejidad del fenómeno mismo, es decir, nos enfrentamos efectivamente a algo muy complejo a su parecer, y que tenemos que ver lo que subyace, los fenómenos de larga duración, no tentarnos con respuestas acotadas. Clarificando, bueno, él hace todo un desarrollo del concepto de anomia y dice que existen anomias que son producto de la transformación social y el desajuste con sus instituciones. Hay anomias por la desafección de la población ante conductas inmorales de los denominados poderes fácticos. Él menciona, bueno, las colusiones de diferentes empresas, los abusos, en fin, que se han vivido en Chile, pero también van a haber anomias económicas que buscan obtener provecho de la confusión. Y en esto juega un papel relevante lo que es los medios de comunicación y las redes sociales. También eso es muy interesante porque Pedro Morandé es una persona muy conectada, o sea, que se dio fuerte, que lee a la sociedad actual, por decirlo así, desde las teorías de la comunicación y le da un rol muy preponderante a ello. Pero el concepto más profundo de anomia que dice él, y esta es la clave, y es muy bonito, por lo mismo, dice que hunde sus raíces en el nihilismo que vivimos como sociedad. Es decir, cuando nuestros valores supremos pierden vigencia. Y esta sería la respuesta a lo que está ocurriendo. Falta la finalidad, falta el para qué, falta la pregunta, pero justamente dice, pero falta la pregunta. Ese es el problema. No es que no tengamos claro el para qué o el por qué, sino que ni siquiera nos estamos haciendo esa pregunta. Y eso es lo más grave. Y faltan entonces fundamentos para nuestra convivencia que hagan posible la amistad cívica. Si no hablamos de nihilismo, creemos que la anomia solamente de este nihilismo más radical, o sea, más profundo, más arraigado, vamos a creer que la anomia es solamente ciertos grupos que están fuera de la ley, o grupos marginados, o grupos de jóvenes, cuando en realidad, para Morandé, es un fenómeno que atraviesa a nuestra sociedad. Proponen entonces un análisis estructural del desarrollo evolutivo de la sociedad y se arraiga, o se centra en el concepto de la modernidad líquida, que sería que tiene un fenómeno que tiene tres dimensiones: la disolución entre la esfera pública y privada, la entronización de la economía monetaria y la relativización de la esfera social. Lo que hoy gobierna la sociedad frente a este fenómeno serían las expectativas sociales, la expectativa anticiparía la acción y también la orientaría. Ante este escenario, que nuevamente les recomiendo el artículo porque nos ayuda justamente a iluminar el debate del estado de nuestra sociedad actual, lo que ofrece Morandé es centrarnos en la dignidad de la persona humana como este principio que podría quizás acercarnos a un para qué, a un por qué, y podría en ese sentido ser un principio, por decirlo así, fundante ante este nihilismo social que enfrentamos. Nos queda entonces la pregunta de cómo darle fuerza, cómo pensar la dignidad humana como principio, y también podemos tener muchas reflexiones a partir de ello. Creo que justamente Tanto Monta ha logrado reflejar de alguna manera en muchos de sus artículos este principio, y leer esta revista puede iluminar este esfuerzo al cual nos llama
Pedro Morandé. Quiero felicitarte, Pablo, por haber sido parte de la edición de esta revista, invitarlos a darse el tiempo de leerla, de forma de que este esfuerzo que recoge, por un lado, Pedro Morandé, pero a muchísimos otros autores y debates que conectan lo divino y lo humano, tenga un gran alcance y que ojalá muchos jóvenes también lo puedan leer. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, María Jesús. Muchas gracias, Pablo. No sé si alguien tiene alguna pregunta, Patricio. Mira, estoy hace tiempo, unos 3 años, 4 años, buscando intelectualmente dónde ubicar esta discusión, este debate. Entonces me estoy dando cuenta que ustedes existen en este minuto y la forma que lo estáis haciendo, lo están viendo, es lo que necesitamos. Según mi punto de vista, es lo que necesitamos, Gustavo. Esta forma de producir intelectualmente debate a todo lo que nos está ocurriendo, a todo lo que está ocurriendo en el país, que es evidente que nos está ocurriendo algo. Ahora, respecto a lo que decía el escritor Cito Morandé, la anomia, desde mi punto de vista, la anomia solo surge porque existe la palabra transformación y no renovación. ¿Qué está sucediendo? Que se están aplicando normas, se están visualizando normas a contrapunto de la realidad, de cómo es la realidad y cómo somos como cultura. ¿Te fijas? Cultura definiéndola como sabiduría humana. Esa es la cultura, no es los otros son manifestaciones de la cultura, pero aquí la sabiduría humana es la clave. Entonces, visto de esa manera, este medio, tanto, ¿cierto? Esta editorial me permite decir esto, porque no se puede decir de otra forma, no se puede decir en otra parte, ¿te fijas? Sino que está justo en este sentido, lo que están dando ustedes es una oportunidad, digamos, para que este tipo de pensamientos se vayan corrigiendo, se vayan haciendo una intelectualidad más sana, más como dijéramos, más comprometida, buscando la verdad, digamos. Entonces, me alegro, lo felicito, y realmente eso es lo primero que voy a hacer, voy a ir para allá y voy a comparecer. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por, Sí, o sea, bueno, no preguntó, pero comentar también sobre lo que usted dijo. En tanto monta, si bien internamente en el almuerzo hablamos de una multitud de cosas interesantes o no tan interesantes, pero de la puerta para afuera y en lo que publicamos, nunca hay un afán, digamos, de activismo. Sí hay compromiso, sí hay militancia con un espíritu, pero lo que nos interesa, y lo dije en mi intervención, es hacer un estudio y una lectura reposada y ociosa en su sentido etimológico, de lo que nos constituye como chilenos, y que es algo muy propio, o sea, es un autodescubrimiento y es recuperarnos para algo a lo que ya estábamos llamados, no estamos inventando la rueda. Y por eso también daba el ejemplo de que queremos hacer algo original sin ser unos parricidas, al contrario, queremos ser ese padre de familia que saca del tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Entonces, creemos que el resto de las cosas quizás podrán ser muy interesantes, pero no y nos pueden hacer sentido hasta cierto punto, pero no tocan lo esencial de lo que somos. Y a propósito de la intervención de María Jesús, de la sociología de la cultura de Morandé, de Cousiño también, Cousiño, en ese libro que recomendaba de él, a mi modo de ver, dice, luego de hacer un barrido por la escuela de sociología de Marx, Weber, Durkheim, los clásicos, y algo de Calset, Parson, dice, bien, analicen eso, o sea, analicen con eso Europa. Por si quieren analizar la sociedad y la historia
de Hispanoamérica, tienen que hacerlo desde el barroco. Y esto ya no es tanto una categoría sociológica, es una categoría hasta estética y espiritual. Entonces, tratamos de verlo desde ese lado, y nos preocupamos de hacer libros. El resto verá qué hace con los libros. Pero nosotros queremos estar en ese espacio, digamos, en ese jardín de Epicuro, donde podamos recrearnos en reflexiones y pensamiento sin presiones. Así que qué bueno que le parezca un poco nuestro estilo. Yo quiero hacer una pregunta, lo siento. María Jesús, es que ¿cómo se puede... A ver, porque viendo hacia el futuro, ya tomamos nuevamente el concepto de dignidad humana anclado en el barroco para que tenga una realidad cultural que es la nuestra, ¿no? Pero es posible, a juicio del profesor Brandeo, a tu juicio, es posible pero es posible hacerlo cuando ya tenemos tanto tiempo de olvido, es decir, cuando estos otros fenómenos que él mismo saca a la luz, ¿no? de desarrollo o de liberalismo económico o de lo que sea, nos tienen un tanto desligados vivencialmente de ese barroquismo. ¿Se podrá hacer el ejercicio, se podrá volver una realidad solo por un ejercicio intelectual? Listo, Pablo. Durísimo. Es un poco difícil la pregunta. Bueno, yo creo que si uno cree en la naturaleza humana, como a nivel antropológico, o sea, si tiene siempre es posible. O si uno cree en Dios. Si uno, claro, exacto, si uno cree en Dios. O sea, yo creo que todos estos esfuerzos es porque justamente se cree que es posible o que existe un valor intrínseco que es necesario volver a recordar y volver a recordar y volver a influir en el debate. Y si cada vez quizás podemos ver ciertas cosas como que te generan desesperanza, pero también genera esperanza el ver a más jóvenes quizás que en la generación anterior que están comprometidos con estos principios, sí, y que quieren difundirlos, y si verdaderamente son naturales en el ser humano, bueno, entonces van a aprender. Creo yo que bueno, y que también los momentos de crisis son momentos de muchas oportunidades, aunque sea una frase cliché, creo que es verdad. Tal cual. Y si todos esos jóvenes que están ahí en Tanto Monta tienen hijos y crían a los hijos así, mejor todavía. No, y además que también el hecho de que uno, el rescatar nuestra cultura, no es una cultura que esté apagada, no es una cultura que esté muerta, está ahí, son nuestras raíces. Entonces, si uno despierta, o sea, no sé si despierta, pero las pone sobre el tapete, las lee, las remesa, claro, las vuelve, obviamente les va a volver a dar valor, no es algo muerto. Quizás el árbol está un poquito alicaído, pero las raíces están. Las raíces, tal cual. Muchas gracias. Muy interesante, porque yo creo que lo que está dificultando es la palabra transformación. Si cuando tú tienes una actitud transformadora, no te das cuenta para atrás, empiezas de ahora, esta realidad actual, y transformo lo que tengo, lo que ahora, ¿no? Y el otro sentido que dice recuperación, da un sentido de conservadurismo, de recuperar lo que no sirve, ¿te fijas? Claro. Tiene una mala connotación. Lo único que te obliga sanamente, mentalmente, a la buena metodología de recuperar la sapiencia, la seguridad de nuestra cultura, está en la palabra renovación. Renovar, necesito renovar esto. Y ahí es donde tomo cosas actuales, cosas que vienen de atrás, que me obliga a estudiar, cosas para llevar, y tengo este sentido de renovación. Ahora, ¿quién hizo esto? Lo hizo San Agustín cuando el Imperio Romano se veía de la nieve chica. Nosotros vamos a pensar una cosa: si nosotros seguimos así, somos un país decadente,
Y que nosotros, si fuéramos imperio romano, estaríamos perdiendo nuestro imperio, digamos así. Podríamos decir así. San Agustín enfrentó esta cuestión de otra manera. Dijo, esto es una realidad, renovemos esto. Y eso obligó a que lo bueno siguiera, considerar lo nuevo que estaba sucediendo. Entonces la palabra renovación, yo creo que por ahí el tema. Y San Agustín también dijo, tarde te amé, Sí. hermosura tan antigua y tan nueva. Y a propósito del hincapié que usted hace en la palabra renovación en vez de transformación, y a propósito también de su pregunta y lo que indicaste tú, yo diría que, claro, si nos preocupamos de, o sea, renovar me parece bien. Lo que creo que no hay que caer es en una especie de restauracionismo. Eso sería un absurdo, porque al final es hacer caricatura de algo que alguna vez existió de forma natural. Yo creo que junto con el concepto de renovación, quizás también podría ir el de mutatis mutandi, o sea, entender que esto va cambiando según la necesidad del momento, según la necesidad real, sin dejar de ser lo que siempre ha sido, y siempre teniendo en cuenta lo anterior. Pero eso, Tal cual. Patricio. no es que sea una obligación, es que Patricio, ¿quieres seguir conversando No, con bueno, Pablo la después? última parte, no, mira, esa parte es cierta. Pero el progreso, este asunto de ser, no puede ser porque sí, por progreso, por considerar que esto tiene que cambiar. No, no es cierto. Cuando está sirviendo y sirve, ¿no? Entonces tiene que ser un término evolutivo, en su cadencia, en su normalidad. ¿Te fijas? Y eso es por eso que... Bueno, muchas gracias. Esto está morido. Ya, es que no puedo seguir. Lo siento, por eso que quería parar a Patricio. Es culpa de Patricio. Muchas gracias y nos vemos en un segundo con don Bernardino Bravo Lira y su libro Constitución y Reconstitución. Muchas gracias, Pablo, y muchas gracias, María Jesús. Muchas gracias a ustedes.